El surgimiento de Roma se extiende desde su fundación en el 753 a.C. hasta el fin de la monarquía romana en el 509 a.C. Fundación y monarquía romana. La historia de la fundación de Roma es envuelta en mito y leyenda. Según la tradición romana, la ciudad fue fundada por Romulus y Remus en el 753 a.C. Los gemelos eran supuestamente hijos de la princesa rea Silvia y Marte, el dios de la guerra. Como infantes, fueron abandonados en el río Tíber, pero sobrevivieron y fueron criados por una loba. Cuando crecieron, decidieron fundar una ciudad, pero después de una disputa, Romulus mató a Remus y se convirtió en el primer rey de Roma. La historia de Roma durante la monarquía romana está llena de 7 reyes legendarios. Romulus fue seguido por Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Lucio Tarquinio el Soberbio. Cada uno de estos reyes, según las historias tradicionales, contribuyó a la formación de las instituciones romanas y la expansión de la ciudad de Roma. Por ejemplo, Numa Pompilio, segundo rey de Roma, es recordado como un legislador sabio que introdujo el calendario romano y estableció numerosas instituciones religiosas y políticas. Lucio Tarquinio Prisco, el quinto rey, se acredita con la construcción del Circus Maximus y la Cloaca Máxima, el sistema de alcantarillado de Roma. El último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, es conocido por su tiranía, y su reinado terminó en el 509 a.C. con el establecimiento de la República Romana después de un levantamiento liderado por Lucio Junio Bruto. Durante este periodo, Roma creció en tamaño y poder, extendiendo su control sobre las colinas circundantes y las áreas cercanas de la Italia central. Las instituciones y las tradiciones establecidas durante la monarquía romana tendrían un impacto duradero en la historia de Roma y en la evolución del imperio que eventualmente surgiría. La República Romana, 509 a.C. hasta el 27 a.C., fue un periodo de expansión dramática y cambio político en la historia de Roma. Marcado por la destitución del último rey romano, Tarquino el Soberbio, la República Romana fue un sistema de gobierno que dependía del Senado romano, una asamblea de aristócratas, y 2 cónsules que eran elegidos anualmente. Estructura de gobierno. Durante este tiempo, Roma fue una república, lo que significaba que sus líderes eran elegidos, al menos en teoría, por ciudadanos libres. La ciudad estaba gobernada por un senado que deliberaba sobre las políticas y los asuntos de Estado. Los cónsules, que eran 2 en número, servían como jefes del gobierno y comandantes militares, pero solo tenían un mandato de 1 año. Expansión de Roma. La República fue también un tiempo de expansión militar y territorial. Las guerras púnicas, 264 a.C. hasta 146 a.C., luchadas contra la ciudad de Cartago, marcaron un punto de inflexión en la influencia romana. Con la victoria en estas guerras, Roma se convirtió en la potencia dominante en el Mediterráneo, ganando control sobre regiones como Sicilia, Córcega, Cerdeña y, finalmente, toda la costa norte de África. Además, Roma también expandió su influencia en la península italiana, en Hispania y hacia el este hasta Grecia y partes de Asia Menor. Conflictos sociales y políticos. A pesar de su creciente poder, la República Romana también fue testigo de conflictos internos significativos. Las tensiones entre la aristocracia patricia y la clase más amplia de ciudadanos plebeyos a menudo llevaban a conflictos políticos y reformas sociales. Las reformas propuestas por los hermanos Graco en el siglo II a.C., que buscaban redistribuir la tierra a los pobres, llevaron a una serie de conflictos conocidos como las guerras civiles romanas. Fin de la República. El final de la República Romana fue marcado por las ambiciones personales de líderes militares y políticos poderosos. La rivalidad entre Julio César y Pompeyo llevó a una guerra civil, con César emergiendo como el vencedor en el 45 a.C. César fue nombrado dictador perpetuo, pero su reinado fue breve ya que fue asesinado en el 44 a.C. Después de la muerte de César, una lucha por el poder llevó a otra guerra civil entre los asesinos de César y el segundo triunvirato, compuesto por Octavio, posteriormente conocido como Augusto, Marco Antonio y Lépido. Con la victoria del segundo triunvirato y el eventual ascenso de Augusto al poder,
La República Romana llegó a su fin y comenzó la era del Imperio Romano. El Principado, o Alto Imperio Romano, 27 a.C. hasta el año 180 después de Cristo, representa el inicio de la fase imperial de Roma. Fue inaugurado por Augusto, el primer emperador de Roma, y se extendió hasta la muerte del emperador Marco Aurelio. Augusto y el establecimiento del Imperio Romano. Augusto, antes conocido como Octavio, era el heredero adoptado de Julio César. Tras una serie de conflictos políticos y batallas civiles, se convirtió en la figura dominante en Roma. En lugar de proclamarse rey o dictador, adoptó el título más discreto de princeps, o primero entre iguales, y el término imperator, o comandante, de donde derivamos la palabra emperador. En el 27 a.C., el Senado le concedió el título de Augusto, que significa el venerado. Aunque mantuvo la apariencia de las instituciones republicanas, Augusto concentró efectivamente el poder militar y político en sus manos. Durante su reinado, estableció un gobierno centralizado, pacificó las provincias, aseguró las fronteras y llevó a cabo ambiciosos proyectos de construcción en Roma. Este periodo de relativa paz y estabilidad es conocido como la Pax Romana. La Pax Romana, o Paz Romana, fue un periodo de relativa paz y estabilidad en todo el Imperio Romano que duró alrededor de 200 años. Durante este tiempo, el comercio prosperó, el sistema de carreteras se expandió y el arte y la arquitectura florecieron. Sin embargo, también hubo conflictos y rebeliones en las provincias y las fronteras del imperio estuvieron constantemente amenazadas. Los buenos emperadores. Después de Augusto, hubo una serie de emperadores, algunos buenos administradores, otros menos competentes y algunos notoriamente brutales, como Calígula y Nerón. Sin embargo, a finales del siglo I después de Cristo, el Imperio Romano experimentó una serie de emperadores relativamente capaces y benevolentes conocidos como los buenos emperadores. Esta línea incluye a Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Bajo su liderazgo, el imperio prosperó y se expandió a su máxima extensión geográfica. Fin del Alto Imperio Romano. El reinado de Marco Aurelio, en los años 161 a 180 después de Cristo, marcó el final del Principado y del periodo de los buenos emperadores. Durante su reinado, el Imperio Romano tuvo que lidiar con conflictos internos y externos, incluyendo la peste antonina, una pandemia devastadora, y las guerras marcomanas en las fronteras del norte. La muerte de Marco Aurelio en el año 180 marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad y crisis que desafiaría al Imperio Romano. El Bajo Imperio Romano, también conocido como el Dominado, en los años 180 después de Cristo hasta el año 395, es un término que se utiliza para describir el periodo de la historia romana que comenzó con el reinado del emperador Cómodo y culminó con la división definitiva del Imperio Romano en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Crisis del siglo III. El comienzo del dominado está marcado por una serie de crisis económicas, militares y sociales conocidas como la crisis del siglo III. Durante este periodo, el Imperio Romano fue amenazado por invasiones bárbaras, revueltas internas, inflación económica y una serie de emperadores efímeros, muchos de los cuales llegaron al poder a través de golpes militares. Diocleciano y la tetrarquía. La crisis terminó con el ascenso al poder de Diocleciano en el año 284. Diocleciano llevó a cabo reformas significativas para estabilizar el imperio. Dividió el imperio en una tetrarquía, o gobierno de 4, con un Augusto y un César gobernando en el este y el oeste. Diocleciano y su colega en el oeste, Maximiano, asumieron el título de Augusto, mientras que 2 subordinados fueron nombrados Césares. Esta división estaba destinada a proporcionar una sucesión más estable y una defensa más eficaz contra las invasiones. Constantino y el cristianismo. El sucesor de Diocleciano, Constantino, también dejó una huella profunda en el imperio. En el año 313, promulgó el Edicto de Milán, que otorgaba tolerancia religiosa a los cristianos. En el año 330, trasladó la capital del imperio de Roma a Bizancio, que rebautizó como Constantinopla, hoy Estambul. Constantino también es conocido por su conversión al cristianismo, que cambió el curso de la historia europea y del mundo. División del Imperio Romano.
Después de la muerte de Constantino, el imperio se dividió varias veces entre sus sucesores. Finalmente, en el año 395, tras la muerte del emperador Teodosio I, el imperio se dividió definitivamente en dos partes, el Imperio Romano de Occidente, con Roma como su capital, y el Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla como su capital. La división marcó el fin del Bajo Imperio Romano y el comienzo de la caída del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento del Imperio Bizantino en el este. La caída del Imperio Romano de Occidente, entre el año 395 y 476, es una época marcada por la decadencia gradual de la parte occidental del imperio. Invasiones bárbaras. Después de la división definitiva del Imperio Romano en el año 395, el Imperio Romano de Occidente se encontró cada vez más amenazado por las invasiones bárbaras. Los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma en el año 410, un evento que conmocionó al mundo romano. Otros grupos, como los vándalos, los suevos y los elánuos, también invadieron y establecieron reinos propios en territorios que antes formaban parte del Imperio Romano de Occidente. Decadencia económica y social. Además de las invasiones, el Imperio Romano de Occidente también sufrió una serie de problemas internos. La economía estaba en declive, con una inflación creciente y la desaparición del comercio a larga distancia. Las luchas internas y los levantamientos civiles eran comunes. La brecha entre los ricos y los pobres se amplió, y el sistema de reclutamiento militar y la moral de las tropas decayó. También hubo un cambio gradual en el énfasis de las ciudades a las zonas rurales, un fenómeno conocido como ruralización. Desaparición del título imperial en Occidente. A pesar de estos problemas, todavía había intentos de mantener el imperio. Sin embargo, el golpe final vino en el año 476 cuando Odoacro, el líder de los érulos, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, y se proclamó a sí mismo rey de Italia. Odoacro no asumió el título de emperador, marcando el final de la línea de emperadores romanos en Occidente. El legado del Imperio Romano de Occidente. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, su legado perduró. Las leyes y la administración romanas, así como el cristianismo, que se había convertido en la religión dominante, influyeron profundamente en los reinos bárbaros que surgieron en sus ruinas. Además, el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, continuó durante casi 1000 años más, conservando y transmitiendo el legado romano. Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete para enterarte de los próximos videos.